Jóvenes, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Estamos en la 33ª semana de sesión de clases correspondiente pues al curso no de lenguaje. Bueno, en esta oportunidad pues antes de entrar a lo que es a sintaxis, ¿no? Vamos a hacer lo que es las clases de oraciones. Entonces ustedes antes de entrar a sintaxis tienen que saber pues jóvenes qué es una oración o qué es sintaxis, ¿no? Entonces tienen que tener mínimo lo que es una referencia sobre ello. Entonces, en la clase anterior, pues jóvenes, habíamos hecho lo que es preposición, oración, frase. Una oración, pues jóvenes, es una unidad mínima de la comunicación que tiene sentido completo, autonomía sintáctica, unidad estructural y una figura de entonación propia. Una frase es una asociación de palabras organizadas alrededor de un núcleo y capaz de cumplir una función, pero que no llegan a tener sentido completo. Y una preposición, pues jóvenes, sería pues un conjunto de palabras que con sentido completo, pero carente de autonomía sintáctica. O sea, tanto oración, frase y preposición son conjuntos de palabras. Y al hablar de sintaxis, jóvenes, ya les había explicado anteriormente, es la unión de categorías gramaticales. O sea, puedes unir artículo, sustantivo, adjetivo, verbo, etcétera. ¿Y cómo se une todo eso? O sea, en primer lugar, ¿no? Por ejemplo, puedes decir el gato negro corre. El vendría a ser un artículo, gato vendría a ser un sustantivo, negro vendría a ser un adjetivo porque es cualidad, característica. Corres vendría a ser un verbo, ¿no? Porque es una acción. Gato, un sustantivo, el artículo. Miren, ¿ah? Estoy uniendo artículo, sustantivo, adjetivo y verbo. Al unir estas categorías gramaticales, pues, jóvenes, voy a formar. ¿Qué voy a formar? Un sintagma. ¿Y qué es un sintagma? Conjunto de palabras que tienen ideas, que tienen una idea general, que tienen una idea en común. ¿Ya? O sea, es un conjunto de palabras coherente, que tiene que estar coherente, que tiene que ser lógico, organizadas alrededor de un núcleo, ¿no? Con unidad de función. Ese es un sintagma, jóvenes. Y al organizar un sintagma, al unir palabras, estoy formando un sintagma. Y al unir palabras, estoy formando pues una sintaxis, una unión de palabras. ¿Y qué es la sintaxis? Pues viene de dos voces griegas, sin, con y taxis, orden, que es parte de la gramática, que estudia pues las diversas funciones que desempeñan las palabras. Entonces, ahí está el conjunto de palabras. Dentro del sintagma vamos a encontrar oraciones, frases, ¿no? Y proposiciones. No se confundan proposiciones con preposiciones. Preposiciones son enlaces en, entre, con, contra, de, este, para, por, a, ante, cabe, con, contra. Entonces, son enlaces, pero proposición, conjunto de palabras que tienen sentido coherente. Nosotros al momento de hablar, primero pensamos, organizamos nuestras ideas. Y al organizar nuestras ideas, ¿no? Dejamos de expresar. Esa expresión es sintagma. Al unir palabras coherentemente, lógicamente, ¿no? Entonces, el hombre tiene esa función, jóvenes. Entonces, pues, hoy vamos a hacer oraciones según la actitud del hablante. Jóvenes, oraciones según la actitud del hablante y clases de oraciones. Entonces, hay que estar bien atentos a la clase del día de hoy porque vamos a hacerlo pues más adelante en el sintagma. Ustedes en sintaxis es un estudio de la estructura de un conjunto de palabras. Entonces, para estudiar un conjunto de palabras tenemos que conocer las oraciones. Ya conocemos lo que es la frase, ya conocemos lo que es la oración. Ahora vamos a, diré la proposición. Y ahora vamos a conocer, pues, jóvenes, lo que es la oración. Muy bien. A ver, veamos entonces. Oraciones enunciativas. ¿Cómo se dicen las oraciones enunciativas y por qué se le dice oraciones enunciativas? O sea, jóvenes, la actitud del hablante es afirmativa o negativa. Cuando hablamos de oraciones enunciativas, jóvenes, se afirma o se niega algo,
dentro de una oración. Por ejemplo, tarde o temprano viajaré a París. Estás afirmando que tarde o temprano, ¿no? Vas a viajar a París. Nunca te olvidaré. No, en todo caso, nunca es negativo. Estás negando que la vas a olvidar. Entonces, en una oración enunciativa afirmas o niegas algo, pues jóvenes. Entonces, ahí está. Por ejemplo, ella hace su tarea en la casa de Pedro. Elías hace su tarea en la casa. Estás afirmando que Elías está haciendo una tarea en la casa de Pedro. Entonces, esa es una oración enunciativa. Cuando afirmas o niegas algo. Y negativa, Elías no hace su tarea en la casa de Pedro. Es una oración enunciativa, cuando vas a afirmar o vas a negar algo. Otro ejemplo, profesor, por ejemplo, puede decir Vallejo no conoció la felicidad en vida. Entonces, negativa. Vallejo no conoció la felicidad en vida. Estoy negando que no conoció la felicidad en vida. Pero también puedo afirmar, puedo decir, viajaré el próximo lunes. Estoy afirmando, no estoy confirmando que voy a viajar el próximo lunes. Entonces, es una oración enunciativa. Se encarga de afirmar o negar, ¿no? En todo caso, jóvenes, se encarga de afirmar o negar algo. Entonces, hay que tener, pues, jóvenes, mucho cuidado con eso. Entonces, también tenemos oraciones imperativas. El hablante ordena o pide algo, jóvenes. En oraciones imperativas, también conocidas como exhortativas, expresan ruego, mandato o exhortación, se puede decir. Por eso dice imperativas. El hablante ordena o pide algo, jóvenes. Por ejemplo, no te rindas. Respeta a tus mayores. O sea, no te rindas. Estoy, jóvenes, en todo caso, exhortando. ¿Para qué? Para que no te rindas. Respeta a tus mayores. Estoy mandando que alguien respete a sus mayores. Esta es una oración imperativa, jóvenes. Por ejemplo, no llegues tarde a cenar. Apaga la luz. Por favor, siéntate o escucha esta noticia. Alguna vez puede haber un alumno que genere, en todo caso, bulla y puede decir, cállate. Es una oración imperativa. Cállate. Estoy ordenando. Estoy dando una idea en general. ¿No? Cállate. Entonces estoy ordenando o pidiendo algo. Esas son pues las oraciones imperativas. Se expresan ruego, mandato o exhortación. Yo también puedo decir, tú te callas, por favor. O devuélvemelo todo. Que son oraciones, pues jóvenes, que expresan mandato. No se olviden, oraciones enunciativas expresan o afirman algo positivo o negativo. Afirman o niegan, puede decir. En cambio, las oraciones imperativas ordenan o piden algo o exhortan. También se puede decir oraciones exhortativas. Es ruego, es mandato, es exhortación. Entonces, hay dos tipos de oraciones que vamos a encontrar. Enunciativas, imperativas. Entonces, ustedes, jóvenes, pues, tienen que ver eso. Ya tienen que ver eso. ¿Qué más tenemos? Oraciones interrogativas. Son las que indican pues preguntas, jóvenes. El hablante pregunta o cuestiona un hecho. Eso dice interrogativo, de interrogar. ¿Ya? El hablante pregunta o cuestiona un hecho. O son las que indican una pregunta. Esta puede ser directa o indirectamente. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, ¿cuándo volverán las oscuras golondrinas? Es una pregunta directa. No sabemos qué hacer contra la gripe. Es una pregunta indirecta. Ah, pero profesor, la segunda no cuenta con signo de interrogación, pero está preguntando algo, por eso le dice indirecta.
Entonces, esas son las oraciones, pues, jóvenes, interrogativas. El hablante pregunta o cuestiona un hecho. ¿Cuándo volverán las oscuras golondrinas? Directa. No sabemos qué hacer contra la gripe. Indirecta. Entonces puedo decir yo también, ¿cuánto ganas? Directa. Entre signo de interrogación, ¿cuánto ganas? Directa. Indirecta, ¿cómo puedo decir? Dime cuánto ganas. Indirectamente. Pero igual estoy generando una pregunta. Dime cuánto ganas. Ahí está. ¿Qué estás leyendo? Es una pregunta directa. Es un libro de piratas. ¿Quieres que te lo deje? Ahí está, miren, ¿ah? Son oraciones interrogativas. Entonces hay que tener mucha atención, pues, jóvenes, en eso antes de entrar a sintaxis. Cualquier oración es exclamativa cuando está envuelta en una entonación exclamativa. O sea, cualquier oración va a ser exclamativa. Cuando hablamos de exclamación, o también podemos decir oraciones exclamativas, son las que expresan sorpresa, admiración, asombro, fastidio u otros sentimientos. Esa es exclamativa. ¿Cómo te extraño? Estoy expresando un sentimiento, pero en signos de exclamación. ¡Qué bella estás! Signos de exclamación. Lo extraño todavía. Lo extraña todavía. Estuvo acá. Estuvo acá. Entonces cualquier oración que se encuentre en signo de exclamación es una oración también, por jóvenes, exclamativa. O sea, tenemos hasta ahora tres tipos de oraciones. Enunciativas, tenemos lo que es imperativas y lo que es interrogativas y exclamativas. Interrogativas pregunta, cuestiona un hecho. Sin embargo, las exclamativas expresan sorpresa, sentimiento, admiración, asombro, fastidio u otros sentimientos. La oración interrogativa hace una pregunta, jóvenes. En cambio, una oración exclamativa no expresa de manera deliberada. Entonces, esos son, pues, jóvenes, las oraciones interrogativas y exclamativas. Entonces, hasta ahora, cuatro tipos de oraciones. Oración enunciativa que afirma o niega algo. Oración imperativa o exhortativa que expresan ruego, mandato o exhortación. Las oraciones interrogativas que son las que indican pregunta. Y también las oraciones exclamativas que son las que expresan sorpresa, admiración, asombro, fastidio u otros sentimientos. Entonces también. Entonces, ahí está. Tipos de oraciones interrogativas. Interrogativas totales tenemos. Se pregunta por el contenido total del enunciado, global del enunciado. ¿No? Cuando vas a hacer una oración interrogativas totales, vas a preguntar algo general. ¿Ya? Y se pregunta por el contenido total, o sea, algo general. ¿Vas a venir a la reunión? ¿Es algo general? ¿Sí o no? Ah, eso es una interrogativa totales. ¿Sí o no? Ahí está. No sabemos si ingresará al salón. Ahí está. No, son totales. Y también, pues, jóvenes, tenemos interrogativas parciales. ¿Y cómo son las interrogativas parciales, profesor? Se pregunta solo por una parte del enunciado. Entonces, es algo específico. ¿Dónde será la fiesta de promoción? En tal lugar. Estás preguntando algo específico. Pregúntale cuándo lo volveremos a ver. Entonces vas a preguntar, ¿cuándo te volveremos a ver? Entonces, jóvenes, es algo parcial. Entonces, dentro de las interrogativas tenemos las interrogativas totales y las interrogativas parciales. Entonces, son tipos de oraciones que nosotros debemos conocer antes, pues, de irnos lo que es a sintaxis. Ah, pero también tenemos oraciones desiderativas. Desiderativas, que expresan deseo. No te equivoques. Desiderativas expresan deseo. Expresan un deseo del hablante. Por ejemplo, ojalá vengas temprano. Ojo, jóvenes. En las desiderativas vamos a encontrar el ojalá o me gustaría. Oraciones desiderativas. Ojalá no llueva mañana. Ojalá venga pronto. ¿No? Ahí está. Ojalá venga mi amigo a casa. Ojalá Papá Noel me traiga muchos regalos. Ojalá gane el Atlético. Entonces, jóvenes, miren. Estamos viendo pues lo que es deseo del hablante. Eso es una oración desiderativa. Expresan deseos.
Otro ejemplo puede decir, me gustaría que vuelvas a confiar en mí. Me gustaría, estoy deseando, me gustaría que vuelvas a confiar en mí. Me gustaría que me quieras. Ah, ahí está todo sad. Entonces estoy presentando un deseo. Me gustaría, jóvenes. Ojalá leas esta carta. Ojalá estoy planteando un deseo. Y también tenemos oraciones dubitativas que expresan duda o posibilidad. Entonces, en las dubitativas, no se equivoquen, desiderativas expresa deseo, dubitativas expresa duda o posibilidad, ¿ya, jóvenes? Entonces, en las dubitativas expresan dudas. Por ejemplo, quizá tenga una buena excusa, quizá tenga una buena excusa. Duda, quizá. Posiblemente, es duda, posiblemente obtengamos una recompensa. Ahí está. O puedo decir, tal vez estemos juntos o nuevamente. O quizá puedas perdonarme algún día. Estoy pensando duda. Ahí está. Ya los adverbios de duda, quizá, tal vez, probablemente, posiblemente, puede ser o seguramente. Entonces, lo que expresan duda o posibilidad, ahí está. Pues. ¿Qué más tenemos? Clase de oraciones por la presencia de sus miembros. Tenemos, pues, jóvenes, las oraciones unimembres. ¿Y qué son las oraciones, en todo caso, unimembres? Están expresadas en un solo bloque, jóvenes. O sea, esta no cuenta con sujeto y predicado. No presenta relación entre sujeto y predicado. Son las que no pueden dividir en sujeto y predicado, ya sea por naturaleza del verbo o por el desconocimiento del sujeto. Entonces, una oración unimembre se puede presentar en dos formas. Unimembre sin verbo, que son oraciones, ¿no?, que presentan interjecciones que expresan pensamiento completo con el menor número de palabras posibles. O sea, una oración unimembre sin verbo vamos a expresar ideas, pero con el menor número de palabras posibles. Por ejemplo, auxilio, socorro, al fin. Hoy te puedo decir auxilio, ¿qué tal? Hola, al fin, no, oh, ay, uff, buena. ¿Ah? O puedo decir cielos, qué dolor, demonios, silencio, caracoles. O cuéntame cuántas sabidurías, Dios mío, oh santo cielo. Que son expresiones, interjecciones que dan emociones, sentimientos que expresan una idea completa, pero en pocas palabras. Ese es unimembre sin verbo. Pero también tenemos oraciones unimembre con verbo. Necesariamente están conformadas por un verbo impersonal. Pero cuando existe verbo impersonal, jóvenes, es cuando una oración no tiene sujeto. Pues no tiene sujeto. Principales casos. Por ejemplo, el verbo haber. Hubo varios problemas. No tiene sujeto, sujeto nulo. Hubo varios problemas de haber. Hay numerosos beneficios. Hay numerosos beneficios. Tampoco no tiene sujeto, sujeto nulo. A eso se le dice verbo impersonal. Ya, jóvenes, ahí está, del verbo haber. Y también tenemos verbos climáticos. Cuando digo verbos climáticos me estoy refiriendo a clima, pues, jóvenes. ¿Ya? Llovía intensamente, o sea, no tiene sujeto, como ustedes pueden ver, no tiene sujeto. También amaneció relativamente nublado. Estamos hablando de clima, entonces tampoco no tiene sujeto. Entonces ese es verbo impersonal, cuando no tiene sujeto. Otro, con pronombre impersonal, se vive bien aquí. Ah, no tiene sujeto también, jóvenes. Se comenta sobre eso, no tiene también sujeto. Esos son los principales casos de las oraciones unimembres con verbo. Nevó todo el día, es de noche, llovió demasiado, anocheció temprano, lloviznó toda la noche, también puedo decir, se vive bien aquí, o todavía es temprano. Ah, imagínense, o sea, son oraciones unimembres que necesitan pocas palabras para expresar una idea completa. Pero también vamos a tener oraciones bimembres. Es aquella que presenta relación de sujeto y predicado. Son aquellos que en su estructura presentan sujeto y predicado, aunque el sujeto sea tácito. Cuando decimos sujeto tácito es algo entendible, que se sobreentiende, pues, jóvenes. A kilómetros de distancia se alzaba el cerro. ¿Qué se alzaba a kilómetros de distancia? El cerro. El cerro vendría a ser sujeto y los demás predicados. Se alzaba a la distancia
¿no? Predicado. En la espesura de la selva entre los ríos Napo y Ucayali habitaba desde hace siglos, ¿no? La tribu secoya del cacique Corangue. Yo puedo preguntar, ¿quién habitaba en la espesura de la selva entre los ríos Napo, Ucayali, ¿no? Habitada hace siglos, la tribu secoya del corique Coranque. Entonces, del cacique, disculpe, Coranque. Entonces, del cacique Coranque vendrá a ser sujeto. En la espesura de la selva entre los ríos Napo y Ucayali habitaba desde siglos predicaba. Vamos a encontrar, jóvenes, dos tipos de oraciones bimembres. Oraciones simples, cuando aquella oración encierra un solo juicio, o sea, un solo pensamiento, ¿ya? Una oración simple es un solo pensamiento, presenta una sola idea y no encierra proposiciones en su interior, solo presenta un verbo conjugado o perifrásico. José resolvió todas las preguntas. ¿Quién resolvió todas las preguntas? José. Ojo, jóvenes, una oración simple solamente tiene un verbo. En cambio, una oración compuesta puede tener más de dos verbos. Es aquella oración que encierra dos o más juicios, dos o más ideas. Cada juicio es una proposición que posee sentido, pero carece de autonomía sintáctica. Normalmente se reconoce porque presenta dos o más verbos. Por ejemplo, dice, José resolvió todas las preguntas y ojalá haya resuelto correctamente. José resolvió todas las preguntas, proposición 1, ojalá haya resuelto correctamente, proposición 2. Cuando tenemos dos proposiciones, o sea, dos ideas o dos juicios, es una oración compuesta. Cuando presentan dos o más proposiciones, expresan dos o más ideas o dos o más juicios. Ya, jóvenes, este se le dice oraciones compuestas. Muy bien, pues jóvenes, sería todo por el día de hoy. Hemos aprendido lo que es clases de oraciones para iniciar lo que es sintaxis. Si tienen alguna duda o pregunta, nos veremos en la plataforma Zoom. Que tengan un buen día y nos vemos más rato.